Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Laura Camejo, junto a Diego Molina. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Diego. Bueno, contentos, un nuevo programa de Propiedad Privada. Te veo producida por Ana Rosati, ¿no? Sí, vestida por Ana Rosati, a donde tienen que acercarse, a calle El Salvador, 4657, para conocer la nueva colección. Bueno, ahí estaremos seguramente y mandamos saludos a Ana y a todo su equipo. Así es. Bueno, y hoy un programa muy interesante. Voy a comprar un fideicomiso, voy a comprar en Pozo. ¿Qué recaudos tengo que tomar? ¿Qué es un fideicomiso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo me protege? Todo eso, que la letra chiquita del fideicomiso, los anexos, las terminaciones, las ventanas, las puertas, cómo son los pisos, cuánto va a durar la obra, qué cuotas voy a tener que pagar. Un montón de cosas. Así es, un montón de requisitos que tenemos que tener en cuenta en ese momento, y para eso vamos a recibir al escribano Nicolás Oligo-Schuller, que también es director de la Diplomatura en Emprendimientos Inmobiliarios de la Universidad Notarial Argentina. Es una diplomatura excelente. Mandamos saludos al rector de la Universidad Notarial Argentina, Sebastián Cosola, y a todo su consejo académico. Es una universidad que brinda una capacitación permanente a todos los escribanos y escribanas de Argentina, con certificaciones oficiales, a través de una universidad que tiene una gran trayectoria y capacita también a todos los escribanos del país en temas de UIF. Así es, capacita también en los distintos colegios de manera presencial a través del Consejo Federal del Notariado Argentino, y están todos los colegios y los escribanos muy contentos. Así que le mandamos saludos a la gente de la Universidad Notarial y ahora a Nicolás, que es profesor de ahí, director de la Diplomatura de Emprendimientos Inmobiliarios. Vamos a preguntarle qué recaudos tengo que tomar para invertir en un emprendimiento inmobiliario, en un fideicomiso, en el caso de una sociedad anónima. Y qué requisitos, los pasos a seguir, la compra en Pozo, la compra a precio fijo y muchísimo más. Así es. Bueno, te invito a ir a una pausa para recibir al escribano Nicolás Oligo-Schuller. En el corazón de cada rincón de nuestra amada Argentina se encuentra un relato por contar, tejido con la tinta de la historia y certificado con el sello de nuestras tradiciones. Somos un país de contrastes, de diversidad, de infinitas bellezas que nos maravillan en cada paso que damos. Somos Argentina, un mosaico de culturas, de subdialectos, de costumbres que danzan al ritmo de nuestras raíces. Desde el altivo tango en las calles de Buenos Aires hasta la chacarera del noroeste. En este vasto territorio encontramos un pilar fundamental de nuestra sociedad, el notariado argentino. Guardianes de la ley, garantes de la seguridad jurídica, testigo de nuestros más profundos pactos y compromisos. Con su pluma, escriben los capítulos de nuestra historia, sellando la confianza y la honestidad en cada documento. Detrás de cada firma hay sueños que se hacen realidad, promesas que perduran en el tiempo y la certeza de un futuro más seguro. El notariado argentino es el puente que une nuestras voluntades, que resguarda nuestros derechos y que fortalece el tejido social de nuestra nación. En Argentina, cada paisaje, cada palabra, cada gesto nos recuerda que somos parte de algo más grande. En ese camino, el notariado argentino sigue siendo un faro de confianza, de justicia y de esperanza. Porque en nuestro país, la grandeza reside en la nobleza de su gente y en la fortaleza de sus instituciones. Unidos,
escribimos juntos la historia de un país lleno de pasión y de futuro. Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1-1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Estamos en el segundo bloque con nuestro invitado de hoy, el escribano Nicolás Soligo-Schuller. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Laura, Diego? ¿Cómo andan? Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Como director, esta vez de la carrera, de la diplomatura en emprendimientos inmobiliarios de la Universidad Notarial Argentina, queríamos que nos cuentes sobre la misma. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema afín a los emprendimientos porque muchas veces se vehiculiza a través de un fideicomiso inmobiliario. Este es un contrato que permite, que es de organización entre varias personas, donde habitualmente uno integra un inmueble y otro, el desarrollista, también integra dinero, para que el fiduciario, que es el verdadero protagonista de todo el contrato, lleve adelante la edificación y la comercialización y todos los contratos que se celebren con distintos terceros, ¿no? El corralón, el proyectista, el arquitecto, los compradores por boleto. Y es un contrato que tiene una particularidad muy importante y por eso se elige mucho, que es que genera un patrimonio de afectación. Es decir, encapsula los bienes aportados y hace que esos bienes queden al resguardo, queden al abrigo de los acreedores particulares de todas las partes contratantes. Entonces, para poder agredir patrimonialmente algún bien fideicomitido, tiene que tener relación con el emprendimiento. Entonces, de esa manera se genera una especie de ecosistema interno donde todo el dinero que ingrese, por ejemplo, de las preventas, se tenga que destinar exclusivamente a la finalidad del fideicomiso, que es la edificación y la comercialización. Cuando hablas de fideicomiso, Nicolás, estás hablando, por ahí están mirando y dicen, voy a comprar un fideicomiso, veo un cartel, fideicomiso al costo, quién es el dueño, quién firma, qué requisitos tengo que tomar. Hay un montón de cuestiones que hablas muy bien de patrimonio de afectación, pero que por ahí en el que va a comprar un inmueble, cómo elijo un fideicomiso, a quién le pregunto, cómo me asesoro, es bastante complejo el tema. Es cierto, y las normas de derecho de fondo del Código Civil y Comercial son bastante exiguas en relación al fideicomiso y la propiedad fiduciaria. Por eso los contratos son tan kilométricos. Yo tengo una frase que es casi un latiguillo, que es que cada fideicomiso es un mundo. Hay que leer muy bien todas las cláusulas para ver si existen limitaciones al poder dispositivo, si se conformó el patrimonio, qué rol ocupa o cómo se emplaza un adquirente de una unidad. Y a esto voy a tu respuesta de la pregunta, que cuando uno contrata con un fideicomiso puede hacerlo en dos tipos. Uno puede ser como un comprador externo, como un comprador ajeno, un tercero que contrata a través del boleto de compraventa, que tiene la particularidad de ser una cosa futura, que todavía no se construyó. En la jerga se suele hablar de venta desde el pozo, porque todavía, haciendo alusión a que todavía no está erigido el edificio. Pero otra forma de integrar el fideicomiso es la adhesión, la llamada adhesión, donde ahí es todo lo contrario, porque el adquirente pasa a formar parte de la familia del fideicomiso, se integra a ese ecosistema y es tan importante la participación que tiene derecho a que le rindan cuentas, ¿sí? Incluso frente a mal desempeño del fiduciario, intentar una sustitución, o sea que incluso tiene también consecuencias tributarias, ¿no? El hecho de ser fiduciante beneficiario. El fideicomiso puede estructurarse de esta manera, hay distintos roles. Los aportantes se llaman fiduciantes
El que recibe y administra y es el protagonista, como dijimos, es el fiduciario, a veces llamado administrador fiduciario. Bien. Él va a llevar adelante todo el giro comercial del emprendimiento y va a entregar utilidades al beneficiario, que puede ser dinero o puede ser unidades, que es lo más habitual en las adhesiones, y finalmente entrega el remanente a otro sujeto que tiene el nombre, también parece un destrabalenguas, que se llama fideicomisario, que es el destinatario final de los bienes. Bueno, entonces es una figura que protege en definitiva porque hay un patrimonio de afectación, como dijiste vos, ante deudas que son ajenas al fideicomiso, a otros acreedores ajenos. Entonces en eso es una protección para el que invierte o el que compra en un fideicomiso, ya sea como aportante originario, fiduciante o como compre a través de un boleto de compraventa, porque también se puede dar el supuesto que compra la unidad de construcción tal. Exacto. Y está protegido, sabe que ese inmueble va a estar protegido por esta afectación a un fideicomiso. Entonces, pero puedo comprar en cualquier fideicomiso. ¿Cómo sé que hay un fideicomiso, que está inscripto, que está redactado, qué cláusulas tiene? Como dijiste, que es un mundo, hay un montón de cláusulas y estipulaciones, inclusive en muchos se han visto también que hay anexos, anexo 1, anexo 2, anexo 3, con detalles de terminación, con un montón de situaciones que a la gente le reimporta al momento de comprar. Exacto, entonces para tener en cuenta en cuanto a lo que es la legitimación del fiduciario, es muy importante tener el contrato a la vista, averiguar y que nos presenten también el título inscripto del inmueble, o sea, de la transferencia del inmueble o del aporte, cuando el fiduciario adquiere, porque en ese momento, cuando está la escritura de transferencia del inmueble y se le entrega la posesión al fiduciario, ahí se conforma el patrimonio de afectación. Entonces, a partir de ahí sabemos que el comprador está adquiriendo a un patrimonio ya conformado. Mientras no esté transmitido el inmueble, y esto lamentablemente es muy común en la práctica, ocurre que a veces todavía no se transfirió el inmueble al fideicomiso, entonces el contrato que celebra el fiduciario con el futuro comprador o con el comprador, en rigor de verdad es un contrato sobre cosa ajena, porque todavía no es de él, le falta la transferencia. Entonces ahí corremos con el riesgo de que el aportante, como hablábamos en aquella ocasión sobre el boleto de compraventa, que le caiga alguna inhibición sobre el aportante. Como todavía no está transferido, puede ocurrir entonces que se frustre o se dificulte a través que tenga que levantarse una inhibición para poder transferir. Por eso es importante verificar que esté el contrato, leer todo el contrato, ver cuál es la finalidad del fideicomiso, porque el fiduciario en este sentido es como un actor, tiene que atenerse al libreto que se le dio, que es las instrucciones dentro del contrato de fideicomiso. Y ahí se va a determinar si es un fideicomiso de administración, de disposición, si tiene limitaciones al poder dispositivo, por ejemplo, es muy frecuente que para poder hipotecar el terreno general se requiere el consentimiento del fiduciante. O sea que ya no es solo su voluntad y la finalidad, sino se tiene que cointegrar con un consentimiento de otra persona. Entonces, por eso es tan importante leer bien el contrato y ver si se integró la propiedad. Claro. Cuando solemos ver en los carteles de fideicomiso al costo, hay una diferencia de fideicomiso a un precio fijo determinado, ¿no? Pero muchas veces hasta puede ser engañoso ese fideicomiso al costo final, que puede ser mayor que un precio fijo. Exactamente, sí. Por ejemplo, esta es una gran diferencia, como vos apuntás, entre un boleto de compraventa, que se suele hablar de fideicomiso para la construcción y venta, o fideicomiso cerrado, donde el fiduciario se vincula con los demás a través de un contrato, por ejemplo, de boleto de compraventa, ¿sí?, de contrato de obra, de los fideicomisos abiertos, donde hay una adhesión, y ahí queda indeterminado de alguna manera el precio, porque en este consorcio que se forma a través de los adherentes, se busca un mejor precio, una mejor competitividad. Es como si fuera una obra por administración. Se busca que todos aporten solamente el costo del fideicomiso y que luego la ganancia sea la diferencia entre el aporte, que fue el costo de la construcción, y el precio de venta, que eso va a redundar en el patrimonio del adherente. O sea, el adherente puso el dinero al costo y lo vende a valor de venta cuando esté terminado el edificio. Pero puede quedar indeterminado el aporte, porque habitualmente se inserta la cláusula en lo que más o menos resulte del costo de la construcción. Esto significa que es variable el aporte según el aumento de los materiales. Y hay que ver en cada momento histórico del fideicomiso si el fiduciario pudo acopiar materiales porque hubo muchas adhesiones y le ganó, por ejemplo, a la inflación de los materiales, o si
Para referencia, por un tema de facilidad de cálculo, se suele hablar de un anticipo y cuotas ajustables por el CAC, por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. Pero es por un tema de facilidad de cálculo. En rigor de verdad tiene que ver con cuánto fue el aumento real y cuánto hubo de costo en ese periodo. Perfecto. Y el fiduciario, que es el responsable de llevar a cabo este cometido que está de tantos puntos distintos, ¿qué pasa si se muere? ¿Y qué pasa si puede ser una persona física solamente o puede ser jurídica? ¿Es con quién tengo que tener trato? ¿Es con quién tengo que firmar yo la documentación? Exacto. El fideicomiso también se inscribe en un registro especial, por ejemplo, en personas jurídicas en Provincia de Buenos Aires, en IGJ en Cava, y ahí va a estar registrado quién es el fiduciario con el que yo voy a contratar. Porque puede ocurrir dentro del desarrollo de un fideicomiso que el fiduciario fallezca, se incapacite, renuncie, y en todos esos casos va a haber que estar al mecanismo contractual de sustitución. Por eso, de vuelta, cada contrato es un mundo, hay que ver cómo se previó. Y generalmente hay dos maneras, o un fiduciario sustituto o una lista bastante amplia, donde a falta de uno ocurre el otro y se transfiere la propiedad general, o un mecanismo donde los fiduciantes eligen al nuevo fiduciario, que eso tal vez sea lo más conveniente en la redacción de los contratos para que no quede acéfalo porque se agotó el último sustituto. Porque si no, finalmente la designación es judicial, si se hubiera agotado el mecanismo de designación. Pero con un mecanismo, por así decirlo, democrático, donde se elige por una asamblea de fiduciantes, se puede elegir el que lo va a sustituir. Entonces se le transfiere, si falleció, por ejemplo, se presenta la elección sobre el mecanismo, el certificado de defunción y por escritura el fiduciario nuevo, entrante, asume el patrimonio y se inscribe en el registro de la propiedad. Eso te iba a preguntar. ¿Y se inscribe también si estuviera el fideicomiso inscrito en el registro público de comercio, también hay que inscribir esa sustitución? Sí, habitualmente hay que ver la norma en cada jurisdicción, porque la ley nacional, el Código Civil y Comercial, en el artículo 1669, establece que se inscribe nada más el contrato. Entonces, el contrato ya está inscrito y según ley de fondo ya no habría que inscribir más nada. Perfecto. Pero claro, cada jurisdicción puede reglamentar, como por ejemplo en el caso de la provincia de Buenos Aires, que se inscriban las modificaciones, la integración de aportes y la nueva designación de fiduciario. Bien. ¿Qué diferencia hay entre un fideicomiso y una sociedad anónima? Muchas veces una empresa constructora, un emprendimiento, es una sociedad anónima que está vendiendo. ¿Y qué diferencia hay para el comprador en que te venda un fideicomiso o una sociedad anónima? La diferencia más importante tiene que ver en que la sociedad habitualmente tiene un objeto de construcción y objeto inmobiliario, entonces no solo hace un emprendimiento, sino varios y seguramente al mismo tiempo. Entonces, la problemática que le ocurre en alguno de los desarrollos puede incidir negativamente en otros, como por ejemplo una inhibición general de bienes. Si la sociedad se inhibe, quedan todos los emprendimientos comprometidos. Bueno, lo inhibiera un acreedor, ¿no? En cambio, los fideicomisos se suelen constituir para cada desarrollo en particular. Claro. Entonces, un fiduciario puede ser, fulano de tal puede ser fiduciario en un emprendimiento, fiduciario en otro fideicomiso y en otro. Entonces, puede tener varios patrimonios de afectación en su patrimonio, patrimonio único que tiene, distintos que se van agregando. Entonces, la problemática que ocurra cautelar en una no afectaría a las demás. De ahí viene que en ese sentido es superior, ¿no? Claro. Pero bueno, si la sociedad se hiciera solo para un único emprendimiento, ahí no habría tanta diferencia. Después, hay otras cuestiones que son, por ejemplo, la sociedad, también se inscribe en personas jurídicas. El fideicomiso no genera una personalidad diferenciada de los socios, a diferencia de una sociedad. Entonces, contrata a la persona con su nombre y apellido como fiduciario, pero sí tiene un quit y tiene una personalidad tributaria. Eso sí, pero no tiene una personalidad jurídica, no se piden inhibiciones por el nombre de fantasía del fideicomiso, sino por el nombre del fiduciario. Claro. Así que hay un montón de condiciones y de requisitos que tener en cuenta y independientemente de que sea un fideicomiso, que sea una sociedad anónima, también es siempre aconsejable ver qué obras se construyeron, cómo es la empresa y un montón de otros recaudos que tienen que ver con el mercado, con el lugar, con la zona, antes de invertir. Por un lado que esté todavía en la parte jurídica, pero también la posibilidad de cumplimiento y siempre las otras obras en la zona
son un referente importante a la hora de invertir, porque acá están mirando, voy a invertir, me voy a meter en un pozo y hay un montón de requisitos más allá de lo jurídico, que tiene que ver por ahí, detalles de terminación, cómo se ven, cómo funcionan las empresas constructoras. Esta información que vos estás diciendo es muy importante, porque más allá de que el fideicomiso a lo mejor es nuevo, pero el elenco de personas que lo integran ya tuvo en su haber otros desarrollos donde puede la persona ir a verlo. La investigación sociológica, digamos, de la dimensión sociológica del derecho, ¿no? de la realidad, más allá Pero en cuanto a lo que es la parte jurídica, es muy frecuente que el requirente nos pregunte ¿y cómo puedo estar seguro de que el fideicomiso va a terminar la obra? Yo siempre termino diciéndoles, el fideicomiso es la mejor estructura legal que hoy en día tenemos a disposición para emprender, para desarrollar un edificio. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Porque el fiduciario tiene que cumplir la manda que se le da en el contrato y todos los actos que haga tienen que ser encaminados a la construcción del edificio. Todos los fondos que reciba tiene que aplicarlos a la construcción del edificio. Y si eso lo incumple, bueno, eventualmente se puede pedir la remoción, tiene responsabilidad civil, pero también tiene responsabilidad penal. Es decir, que hay una especie de defraudación, de estafa, que aplica específicamente al rol del fiduciario infiel. Con lo cual, esto también le genera una contención a la persona que está contratando, ¿no? Porque también tiene el lado B del fideicomiso es el lado penal, ¿no es cierto? También. Claro. Una pregunta que nos han hecho ya en otras oportunidades es, compro en un pozo, ¿qué compro? ¿Aire? ¿Qué es lo que estoy comprando? Claro, porque realmente uno ve la casa, voy a comprar la casa y la va a ver que está construida, que está en tal lote o el departamento terminado. Ahí compraron un fideicomiso en pozo y todavía no se empezó a construir el edificio, no están ni los cimientos. Esa es la gran preocupación del contratante, ¿no? Por el hecho de que no es algo tangible. No se puede tener la cosa actual por su propia inexistencia. De ahí viene que lo que hemos hablado en otro programa de la publicidad posesoria no se pueda dar en una compra de una unidad futura. El código permite contratar sobre bienes futuros y esto, la ventaja que le trae a nivel económico al comprador es esa quita en el precio importante que tiene. Pero luego la construcción, de vuelta, es la garantía que tiene que el fideicomiso tiene que encaminarse sí o sí a la edificación. Y después, acá también cobra mucha importancia los anexos técnicos del contrato, que suelen tener una croquis de la obra para identificar el departamento, un cronograma de plazos y también un pliego de especificaciones técnicas, donde se prevé la terminación, los pisos, si va a estar con aire acondicionado, con calefacción, todo lo que va a tener, en definitiva, la entrega del departamento. ¿Un loteo se puede vender a través de un fideicomiso? Sí. ¿Se aplica para un loteo la figura? Sí, también puede, por ejemplo, armarse un fideicomiso para la compra de inmuebles, la unificación, la división, hacer un loteo. Todo eso también es muy factible y es muy conveniente la figura. Te veo leyendo un libro. Sí, estoy acá en el libro de Nicolás Soligo Schuler, que lo voy a mostrar. Un libro muy útil, redactado sobre la base de casos reales, escrituras reales, con varios autores de los cuales sos el director de la obra. Mirá, claro, esta fue una obra que se publicó recientemente por la editorial Dilala, donde se compilan una serie de escrituras reales, es decir, escrituras que verdaderamente se otorgaron y pasaron entonces por el tamiz de la responsabilidad notarial y la calificación. Y tiene la particularidad también de ser un libro federal, porque son colegas de distintas demarcaciones del país, con lo cual a través de su lectura también vemos la realidad particular de cada zona, la riqueza que tiene nuestro país a nivel local también en la redacción de las escrituras. Qué bueno, y también uno de los temas del libro, que es lo que yo estaba mirando mientras ustedes conversaban, es el tema del fideicomiso. Y distintos tipos, habla de loteos, de fideicomiso de construcción, fideicomisos inmobiliarios. Sí, tiene una variedad de escrituras usuales, agrupadas temáticamente, y estamos actualmente en preparación del segundo tomo también de la obra. Bueno, felicitaciones por la obra. Le mandamos saludos de paso a Dilala
Ediciones, sí. es amigo, y bueno, felicitaciones por el libro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y lamentablemente llegó nuevamente el momento de despedirnos, así que te agradecemos tu visita a Propiedad Privada, y antes de irnos tenemos un regalo para nuestro invitado. Un regalo de una empresa argentina que cuenta con planta de elaboración propia en constante crecimiento como vos, empresa Gigot. Podés sumarte al equipo Gigot llamando al 0810-999-9200. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias a vos. Y nos despedimos hasta el próximo programa de Propiedad Privada.